¿A dónde envió a su Hijo amado? A esta tierra, hermanos. Se hizo hombre, pero un verdadero hombre, hermanos. Pero a la vez también un Dios verdadero. Gloria sea nuestro Dios, aleluya. Por eso dice en Romanos 8:34, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, hermanos. Gloria sea nuestro Dios. Intercede por nosotros por su gracia y misericordia. Vamos a cantar este himno, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. También, hermanos, por eso nosotros vivimos, hermanos, y vamos a vivir a la eternidad, dice su palabra. Bendito seas, Padre. Toda la gloria, la honra a ti, Señor. Gracias, amado Dios, en esta mañana, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que tú vives, resucitaste, Señor, al tercer día, y intercedes por nosotros, Señor mío, a toda costa, Señor, a todo lo que nosotros pasamos, Señor. Ahí está, Señor, presente delante del Padre, Señor. Interviniendo, Señor, por nuestras causas, porque a veces somos pecadores, Señor. A veces, Señor, te fallamos. Pero ahora, Señor, en esta mañana nos concedes, Señor mío, alabarte, glorificarte, Señor, exaltar tu nombre, precioso Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Sin ti, Señor, nada somos, amado Dios. Sin ti, Señor, no viviremos, mi Dios. Por eso dice tu palabra: apartados de ti, Señor, nada somos, precioso Dios. Por eso, Señor, contigo todo lo tenemos, Señor. Todo, amado Dios. Y en esta mañana nos presentamos, Señor, para alabarte, Señor, para glorificarte, para darte gloria, Señor, porque tú vives, tú reinas por los siglos de los siglos, mi Dios. Gracias, precioso Dios. A ti bendecimos, Señor, toda la gloria a ti. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en este lugar, Señor, bendiciendo a cada uno, Señor, de nosotros, precioso Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, precioso Dios. Bendito seas, mi Dios. Aleluya. Gloria sea tu nombre. Bendito seas, amado Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios en San Lucas 24, 6 y 7. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a su hermanos. santo nombre. Glorificamos a un Dios vivo. Amén, hermanos. Gloria sea nuestro Dios. Sigamos alabando a nuestro Dios con otro himno, que es el himno 82, hermanos, que dice, perdón, hermanos, es el 81. Dice: hora de triunfo llena de luz. Gloria sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Después de este himno, le invito a la femenil que se prepare, ¿verdad? Porque tenemos también en esta mañana participaciones. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Amén. Tiene Gloria a participación Dios. la femenil, los varones, los jóvenes y los niños, para la gloria de nuestro Gloria al Dios. Señor. Amén. Así, hermanos, les invito el himno 81. Gloria al Eterno. Amén, gloria a Dios. Gloria. Amén, gloria a Dios. Cristo vive, amén. Hora de triunfo
Les invito a mis hermanos que hablamos la palabra del Señor en el libro de Mateo. Libro de Mateo 28, 5 y 6. Gloria a Dios. Amén. Cuando lo tengan listos, glorificamos el nombre de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Dice la palabra del Señor: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os resucitó.
Gloria al Señor. Bendito sea el Señor, hermano. La paz de Dios sea a cada uno de vosotros. Estamos en una fiesta tan grande, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios, hermanos. Y así, hermanos, también nosotros, los varones, tenemos la participación, la bendición de participar esta mañana, hermanos, con el canto número 39, que a su letra dice: mi Jesús ascendió. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Cristo vive. Dígale, hermano. Amén, gloria a Dios. Mi Jesús ascendió a morar a la patria que fue a preparar. El claro a la destra está, el Padre por la eternidad. Cristo ascendió para reinar, con los ángeles está, recibiendo con los sueños desde allá. Y así le dejaremos lugar a los jóvenes. Amén, hermanos. Gloria sea a nuestro Dios. Que dice, le vieron triste sepultar, hermanos, pero que esperaron el tercer día. La gloriosa resurrección, hermanos. Aleluya. El segundo párrafo y el coro. El resucitó. Aquí
palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Aleluya. Creo que también está ahí. Amén. Gloria al Señor. Amén. 15 a 20. Dice, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Gloria a Dios. Dice, Cristo ha resucitado, ¿verdad, hermanos? Así que tenemos a alabar a un Cristo vivo, hermanos. Aleluya. Nosotros los hombres hemos preparado un canto para nuestro Señor Jesucristo, que es el canto número 79 de la iglesia. Aleluya. Él vive, resucitó. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Qué hermosa mañana. Amén. El Señor cuando se echaron los pies en las
mujeres. Sus vestiduras eran resplandecientes, dice la Biblia. Entonces, hoy también los pequeños prepararon una alabanza. Y se titula Somos blancos lirios. Aleluya. Es el 108, niños. Bueno, hoy. Somos blancos lirios, tipos de cantor, día y noche damos suave olor. Todo lo que somos llenando botón, las siglas brindamos por la corazón. Blancos lirios, frescos lirios en botón, tipos de pureza, tipos de cantor. Somos blancos lirios en botón de vez, somos pequeñitos, hacemos crecer. Cuántas maravillas somos bellas nuestra vida si se vive bien. Blancos lirios, frescos lirios en botón, tipos de pureza, tipos de canto. Formas y perfumes, agua, cielo azul, nos ha dado al Padre que creó la luz. Somos para Cristo, que es bendito amor, símbolo de gracia, de inocente amor. Blancos lirios, frescos lirios en botón, tipos de pureza, tipos de canto. Aleluya. Sí, dejamos el lugar. Gloria sea nuestro Dios. Sigamos alabando a nuestro Dios, hermanos. Aleluya, gloria sea al Señor. Abramos, hermanos, un capítulo más de las Escrituras. Les invito a que todos hagamos esta lectura en Hechos, capítulo 1. Amén, aleluya. Gloria a Dios. También nosotros somos blancos libres. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a su santo nombre. La voz de nuestros pequeños. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Es Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, que allí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Gloria sea nuestro Dios, hermanos, porque cuando Él resucitó, estuvo buen tiempo con sus discípulos, comió, bebió, convivió con ellos, pero Él se tenía que ir, hermanos. Pero la palabra de nuestro Dios dice que Él dejaría al Consolador. Pero Él se fue, hermanos, porque Él vendrá otra vez. Amén. 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 ¿Él vendrá por quién, hermanos? Por nosotros. Si nosotros permanecemos fiel, Él vendrá por usted y por mí. Aleluya. Por eso sigamos alabando el nombre de nuestro Dios con ese himno que dice 293, un día Cristo volverá, hermanos. Gloria a Dios. Gloria sea nuestro Dios. Porque así dice la palabra de nuestro Dios y nosotros debemos que creer en ella, hermanos. Aleluya. 293. Un día Cristo volverá. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Así con este canto, hermanos, conforme usted, el Señor lo ha bendecido, juntaremos la ofrenda para la gloria de nuestro Dios. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Un día
Así, Amén. hermanos, sigamos alabando a nuestro Dios con otro coro que es especial, que está va a estar en la pantalla, que dice, ya Cristo viene, hermanos. Señales hay. ¿Usted lo cree? Amén. Estos tiempos que estamos, hermanos, ya no son como antes. Y el Señor ya está a las puertas. Muchos nos dicen. Y su palabra también lo dice. Así que usted y yo mantengámonos alertas, hermanos, como iglesia. Ya Cristo viene, señales hay. No sé si ya lo proyectaron. Les invito, hermanos, que nos apoyen en la pantalla, por favor. Amén, gloria sea nuestro Gloria al Dios. Señor. Amén, aleluya. La última, mi hermano. Gloria sea nuestro Dios. Gracias a Usted se Dios. goza en esta mañana, hermanos. Aleluya. Amén, amén. Cristo vive, hermanos. Gloria sea nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas, vienen a los que velamos, vengan con él, los que durmieron, se quedarán, me voy con él, me voy con él, no me ¿Quiere orar, hermanos? ¿Quiere decirle al Señor, aquí estamos? Que tenga misericordia, Bendito hermanos. Padre, gracias. Padre glorioso. Gracias. En esta mañana, Señor mío, nosotros somos, Señor, en tu presencia. Glorificamos tu nombre, Señor. Dios amado, todavía está en ti, Señor. Testificamos, Señor, que tú vienes
nuestro hermano. Toda la gloria sea nuestro Dios, hermano. La paz de Dios, hermanos. Estoy contento en la casa de Dios. Aleluya. El Señor está con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros. Amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Al que es 3 veces santo. Gloria a su santo nombre. Tomen asiento, hermanos. Voy a hacerle. Este canto resuena mucho en mi ser. Porque lo vengo escuchando desde mi niñez. Tal vez desde casi recién nacido. Y tal vez se pregunten cómo puede ser posible. Había un hermano en Pico Rivera, empezando en Los Ángeles. El Señor lo salvó. También tocaba el acordeón. Y este hermano, no había domingo, no había jueves, que no entonase este coro. ¿Cómo entonaba este coro mi hermano Manuel Vera? Y lo hacía propio, lo hacía de él. Ya Cristo viene, señales hay. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así crecí. Con él en la orquesta a los 6 años que empecé a ministrar al Señor. Y él seguía. Y todavía de joven y de adulto, él seguía entonando este cántico. Ya Cristo viene, señales hay. Había otros, pero este lo diferenciaba del hermano. Por eso le recuerdo con mucho cariño, porque por él veía amor en la acordeón. Veía cómo alababa a Dios. Amaba al Señor. Se llenaba de su Señor. El hermano muy sencillo, pero cómo amó al Señor Jesucristo. Hasta la muerte. Él está con Cristo. Amén. Ya no está tocando un acordeón negro porque él era negro. Ahora está tocando un acordeón de oro. Para la honra y gloria de Dios. Gloria a Dios. Por eso me conmueve mucho este coro. Ya Cristo viene, señales hay. Pero también yo traigo un coro, un himno para el Señor. Porque en este día a Él la honra y la gloria. Toda alabanza, porque Él vive y vive para siempre. Él resucitó. Él ya no está en la tumba. Cuando llegué en la mañana, llegué al altar. Y lo primero que me dijo el Señor: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pues ha resucitado, porque ya no está en este lugar. Ya no está. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Quiero entonar, si me permite, hermano, quiero tocar ese himno 2, permítame. Disculpen que yo tengo el himnario viejito de la última versión, y es el himno 269, se titula El sol brilló en su esplendor. ¿Lo conocen? Es de nuestro hermano Francisco Sánchez. 260. 260. 260. Aleluya. Gloria a Dios. El sol brilló en su esplendor. ¿No lo conocen? No, hermano. 60. Ah, bueno, lo voy a tocar. Lo voy a tocar, son 3 estrofas. A veces se me dificulta todavía cantar y tocar.
pero para la honra y gloria de mi Dios. Amén, amén. Gloria al tres veces santo. Gloria a su santo nombre. Bendito sea nuestro Dios. Si me lo puede tener, hermanos, se lo agradezco. Muchísimas gracias. Es el sol, si me gustan acompañar los hermanos en el tono del sol. Me gusta mucho este himno, porque ¿quién brilla en nosotros? Cristo. Brilla más que el sol. Pero un día brilló al levantarse de la tumba. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. La paz de Dios, amados hermanos. Así como están de pie, vamos a considerar una escuela dominical expositiva en esta mañana para la gloria del Señor. Así que les invito a que abran su Biblia en primera carta a los Corintios. Y dice así la palabra del Señor, amados hermanos, en el capítulo 15, de sus versos del 1 al 11, para la gloria del Señor. Amén. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al 11. Y cuando lo tengan, más bien, den gloria al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Nos hemos regocijado en la alabanza, ¿verdad, hermanos? Amén. Nunca había dado, creo que en toda mi vida, un gloria a Dios
con una voz quebrantada. En realidad sentí ese acercamiento de que el Señor está a las puertas. Estamos en la recta final, amados hermanos, y eso también concluye el tema de esta mañana que vamos a mirar. Se habla de la resurrección, pero en la conclusión, más bien en la finalidad de este tema, pues vamos a hablar un poquito acerca de trabajar en la obra, porque se acorta el tiempo, ¿verdad? Así es que, pero antes quisiera que leyéramos esta porción de la palabra de Dios que ya se dio, y dice así: todos unidos, del verso 1 al 11, para la gloria del Señor, del capítulo 15. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Aleluya. Gloria a Dios. Hermoso pasaje, el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pero esto no es solamente eso, sino que desde el principio el Señor también se le apareció a él, a este Cristo resucitado. Y en las predicaciones de ellos, amados hermanos, este fue el corazón de la predicación de la iglesia primitiva. Tome la bondad de sentarse y vamos a mirar este punto importante. El cristianismo basa sus enseñanzas en acontecimientos veraces y fieles ocurridos hace alrededor de nuestra era. ¿Cuántos años? 2022 años, ¿verdad? Dichos acontecimientos son la encarnación de Cristo, su muerte y su resurrección, y es en la resurrección de nuestro Señor la piedra fundamental de nuestra fe cristiana. Bien lo expresó el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 3, y de la misma manera el apóstol Pablo argumenta en este mismo pasaje, en el capítulo 15, de sus versos del 11 al 20, que dice así: porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, la cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, no tiene sentido vuestra fe. Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecha. Aleluya. Gracias a Dios. Hermoso pasaje, amados hermanos. Largo este capítulo 15, pero hermosísimo. Y ahí descansa nuestra fe. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue anunciado desde el Antiguo Testamento. De la misma manera, así como fue anunciado su muerte, así de la misma manera también fue anunciado de que Él volvería a vivir. Lo podemos ver. ¿Cuántas de las veces hemos leído la Escritura en el pasaje de Isaías capítulo 53? Ahí está relatado, amados hermanos, el rechazo del Señor. Ahí está relatado cómo iba a ser sacrificado el Señor, cómo iba a ser también azotado, herido, molido por nuestras rebeliones. Pero también en ese mismo pasaje habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veámoslo, abra su Biblia, en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, lo que venimos citando. Pero en el versículo 10 dice así la palabra de Dios. Cuando lo tengan listo, amados hermanos, de gloria al Señor. Sé que esta mañana hemos madrugado, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios porque la mayor parte de la iglesia pudo regresar en la casa del Señor. Y eso es un gozo. Fíjense, mis amados hermanos, el Señor, ¿cuánto tiempo estuvo en la cruz? ¿Cuánto tiempo estuvo en esa cruz? Y nosotros no podemos desvelarnos una noche. No podemos sacrificar esas almohadas, esas ricas cobijas. Claro que sí, claro que sí. Por eso, si le llega el sueño, rechácelo en el nombre del Señor y regocije su corazón en la palabra bendita del Señor. Dice así la palabra del Señor en el verso 10. Dice, quisiera que leyéramos con todo el 9, porque ahí habla de las profecías de su muerte también. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Habrá resurrección, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Profecías del Antiguo Testamento. Otra profecía maravillosa que podemos encontrar está en el libro de los Salmos. En el capítulo 16 dice así la palabra del Señor. El dulce cantor de Israel, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto. Y dice en el verso 10 del capítulo 16 del Salmo 16, verso 10. Dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Está hablando de quién? Del Mesías, del Salvador del mundo, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, amados hermanos, los apóstoles reconocieron claramente que este versículo predecía la resurrección del Señor Jesús. ¿A dónde podemos ver esto? En el capítulo 2 del libro de los Hechos.
Aquí está descrito de una manera magistralmente. Capítulo 2, verso 22 al 36. Y dice así la palabra del Señor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificando, la cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y dice en el verso 25, porque David dice de él, fíjese, con una confirmación, con una aclaración, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Por eso aquí más adelante, amados hermanos, empieza a hablar. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, dice. Hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, porque también fue rey, pero fue profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había juramentado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fuese dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A su nombre, hermanos. A él sea la gloria. A él sea la gloria. Y nuestro Señor Jesucristo confirma todo esto. En el capítulo 24 del libro de Lucas, dice así de esta manera. Capítulo 4 del libro de Lucas, en el verso 46, nos dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, dice la palabra de Dios. Así está escrito. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Entonces ahí podemos ver que nuestro Señor mismo confirmó todo esto. Ahora, el Señor, amados hermanos, hemos visto el Antiguo Testamento, pero ahora el Señor Jesucristo mismo anunció su resurrección. La resurrección del Señor fue predicha por Él mismo. ¿A quiénes? A sus discípulos, ¿verdad? Aunque dice la palabra de Dios, hermanos, aunque ellos no entendieron sus palabras, pero después Él mismo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Y eso también lo ha hecho el Señor con nosotros, de una y de otra manera. Antes, amados hermanos, créanme, tenía una Biblia en la casa, lo abría, pero no entendía las Sagradas Escrituras, por más que lo abría. ¿Y saben por qué? Porque aún no lo había reconocido como mi Mesías, como mi Salvador.
Pero cuando lo reconocí como mi Dios y mi Salvador, créanme que a veces me quedaba plasmado en la palabra que había momentos que sentía que hasta estaban en el escenario. ¿No le ha pasado a usted así? A veces me quedaba con lágrimas en mis ojos, amados hermanos, entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. Es porque, ¿por qué? Porque Dios abre el entendimiento. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y ese tiempo lo estamos viviendo en estos tiempos. El Señor dijo, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y escribiré, dice el Señor, mis leyes. ¿A dónde? En sus corazones. ¿La palabra de Dios está en su corazón? Gloria a Dios, amados hermanos. Gloria sea el Señor. Por eso, ellos no entendían todo esto, pero el Señor les abrió el entendimiento. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 16. Mateo 16, 21 dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer, dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fue predicho por él mismo, fue enseñado a sus discípulos por él mismo. Ahora en el capítulo 17, en el verso 22 al 23, dice así la palabra de Dios. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en mano de quiénes? En mano de hombres, y le matarán. ¿Mas qué dice la palabra de Dios? Mas al tercer día resucitará. Pero en ese momento ellos no entendían, y ellos estaban tristes, ¿verdad? Ellos estaban tristes. Bueno, porque no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Y así podríamos citar más citas. Yo sé que está un poquito cansado, pero vamos adelante. Amados hermanos, pero hay algo también. El Señor advirtió a los judíos y a los religiosos también de aquel tiempo acerca de la resurrección de Él mismo. Fíjese lo que dicen en el libro de Juan, capítulo 2, versos 18 al 22. Dice así la palabra del Señor. Hace unos días precisamente escuchamos un tema hermoso en este lugar, acerca de la limpieza de la casa del Señor, acerca de la limpieza del templo. Y bueno, podemos ver al principio del ministerio del Señor Jesús, nos habla de una limpieza. Pero en el tiempo de su muerte, también nos habla, antes de su muerte, después de la entrada triunfal, nos habla también de otra limpieza en la casa de Dios. Sí. Y bueno, y de la primera limpieza es lo que está escrita aquí, cuando empieza el escritor Juan a describirnos esto, y dice, en el verso 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, esa limpieza de la casa. Entonces aquí dice la palabra de Dios, amados hermanos. Respondió Jesús, les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué templo estaba hablando el Señor? El templo que estaba ahí resplandeciente. No, estaba hablando el templo de su cuerpo. El templo de su cuerpo. Por eso, en los últimos momentos de la vida del Señor Jesús, cuando Él estaba, amados hermanos, cuando los hombres, los religiosos estaban buscando una manera como acusar al Señor, ellos mismos hablaron este pasaje, lo que el Señor Jesús habló en aquel tiempo. Sí, hermanos, ellos mismos dieron testimonio de esto.
cuando buscaban, ahora sí, testimonio contra el Señor Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a la muerte. Eso nos lo dice en Marcos, capítulo 14, verso 58. Dice así la palabra del Señor. Marcos, capítulo ¿qué? 14, verso 58. Dice así. Quisiera leer una porción más en el 55, porque dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Ahora en el verso 58 dice: nosotros le hemos oído decir, y yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero esto, amados hermanos, daba testimonio de su templo, de su cuerpo, ¿verdad? Bueno, ahora, amados hermanos, hoy en este día es un día de victoria. Amén. Cristo vive. Amén. ¿Verdad, hermanos? Gloria a Dios. Cristo vive. Las evidencias, amados hermanos, hay evidencias, muchas evidencias. Primeramente, como hijos de Dios, lo primero que debemos de aceptar es que la palabra de Dios es inspirada divinamente, ¿verdad? Es inspirada por Dios, es exhalada por Dios. Esta Biblia, pues, es la palabra de Dios. Y como hijo de Dios, lo primero que tengo que hacer es aceptar esta verdad con todo mi corazón. Amén, hermanos. Entonces, lo que estamos mirando, muchas evidencias nos muestra aquí. Pero también hay evidencias externas. ¿Cuántos les gustaría ir a Jerusalén algún día? El anhelo de mi hermano. Ese es mi anhelo, hermanos. Ese es mi deseo. El deseo de mi esposa. Y por esto nos queremos regresar para México, para poder sacar visa y viajar allá antes que Cristo venga. Nuestro sueño es eso, nuestro deseo es eso. Y amados hermanos, si Dios nos lo permite, eso. Pero hay tantas cosas que el ser humano va allá y miran las tumbas, miran donde fueron sepultados los patriarcas, tantas cosas. Y aún van a visitar donde el Señor Jesucristo fue puesto. Pero ¿qué hay que decir ahí? ¿Qué hay que ver ahí? ¿Saben qué hay que ver ahí? Que la tumba está vacía. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Cristo La tumba vive. está vacía. Amén. Porque la tumba no lo pudo detener. La piedra no lo pudo detener. La piedra fue removida no para que Cristo saliera, sino para que diera evidencia de que la tumba está vacía, porque Cristo vive. A su nombre. Gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria, hermano. Y eso es, si buscamos encontrar algo ahí, no encontraremos nada, porque la tumba está vacía. Pero los patriarcas, aún los profetas, sus huesos están, ¿verdad? Pero qué hermoso. Creemos en un Cristo vivo. Amén, amén. Y esto es lo que cambia en todas las religiones. Tal vez habrá una enseñanza bonita, pero sus fundadores están en la tumba. Mas sin embargo, el cristianismo es la religión verdadera y es la única. Amén, amén. Y es la que seguirá siendo, porque el fundamento de él es Cristo Jesús, Señor nuestro. A su Aleluya. nombre, gloria. Amén. Y las puertas del Hades, ¿qué digo mi hermana? Podrán contra ella, ¿verdad? Amén. La iglesia de Dios, amados hermanos, ha avanzado. El evangelio ha avanzado. Ha llegado hasta nosotros por la gracia de Dios. Gloria a su Por la nombre. gracia de Dios. Bendito sea Dios. Qué hermosa manera. Eso es, amados hermanos. Ahora, esto fue anunciado por el ángel.
En la mañana se está dando lectura precisamente este pasaje. En el libro de Mateo, en el capítulo 28, dice así la palabra de Dios, dice 28:6. Desde el 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotros, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Y qué dice en el 6? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí, no hay nada. Aleluya. No hay nada, hermanos. Nuestro Dios está con nosotros. Amén. Qué maravilloso, amados hermanos, llegar al conocimiento de la verdad. Qué hermoso es llegar al conocimiento de la verdad. Con razón, el apóstol San Juan expresa: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y dice, concluye: hijitos, quiten los muñecos a un lado, guardaos de los ídolos. Esos ídolos que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen boca y no hablan, que tienen pies y no andan. Y el profeta y el salmo dice: semejantes son también aquellos que los que confían en ellos. De ahí nos sacó el Señor. Ahora creemos en un Dios vivo. Amén. En el Dios de Abraham. Amén. En el Dios de Isaac. Amén. En el Dios de Jacob. Amén. Porque el Señor dijo: yo soy Dios de vivos y no de muertos. Amén. Aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Qué hermoso, amados hermanos, es esto. Tanta palabra de vida Dios nos ha dado. Y eso es vida. La palabra de Dios es vida. Gracias a Dios. Amados hermanos, para ir avanzando un poquito más, los apóstoles proclamaron la resurrección de Cristo el Señor. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue el corazón de la predicación de la iglesia primitiva. Amados hermanos, ¿de qué sirve hablar de un muerto? ¿De qué sirve hablar de un muerto? Para nada. Pero ¿qué tal si hablamos de un Dios vivo? Amén. Aleluya. Porque si Cristo está vivo, ¿cuántos tienen luchas? Amén. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen necesidades? Él está atento a tu oído. Él está, atento a su oído. Antes que nosotros le pidamos algo, Él ya lo sabe todo. Y cuando pedimos las cosas conforme a su voluntad, ya lo tenemos por hecho. Gloria a Dios. Qué maravilloso es Dios. Ese es el Cristo que nosotros conocemos ahora. Antes, amados hermanos, traíamos tal vez Cristo por acá, colgado por acá. Realmente lo que el Señor quiere es que lo traigamos aquí en el corazón. Amén. Y si lo traemos en el corazón, podemos cumplir esos mandamientos que Él nos ha dejado. Amaos los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Amén. Gloria a Dios. Sí, amados hermanos. Pero cuando lo dejamos a un lado, no se puede manifestar ese fruto del Espíritu Santo. O cuando medio nos enfriamos, no se puede manifestar eso. Pero cuando estamos, como el salmista dice, mi copa está rebosando, amados hermanos, podemos expresar aún en medio de golpes, en medio de todo, ahora sí, injurias, como dijo el Señor,
Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Podemos perdonar, podemos amar, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que nos enseña el Divino Maestro. Amados hermanos, esto es fundamental, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los testigos presenciales de su gloria así lo expresaron, inspirados por el Espíritu Santo, quien había descendido como para confirmar la resurrección y ascensión de Cristo, dijeron, como el apóstol San Pablo, en su primera carta, amados hermanos, él empieza a hablar de esta manera y dice así la palabra del Señor. Mire, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos? Amén, amén. Fíjese que el gozo, amados hermanos, es totalmente diferente que la felicidad. Porque la felicidad es momentánea. La felicidad es pasajera. Pero el gozo es eterno. Hay una diferencia tan grande. Porque el apóstol Pablo, aún estando en la cárcel, aún estando, amados hermanos, ahora sí, en los momentos muy críticos, lo metieron, ahora sí, en el calabozo, con el cepo amarrado, pero aún en ese momento escribe a la iglesia de Filipo: regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Aleluya. Regocijaos en el Señor. Eso es la diferencia. Eso es. Porque la felicidad cuenta con las circunstancias. Pero, amados hermanos, el gozo, aunque en pruebas, en luchas, hay ese gozo en el corazón. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Ahora, hermanos, en su primer discurso el apóstol Pedro presentó la vida y obra de nuestro Señor. Habló de su pasión y de su muerte, pero también de su gloria, de su gloriosa resurrección, diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, sin duda, hermanos, muchos de la multitud que escuchó el mensaje del apóstol Pedro presenciaron la crucifixión del Divino Maestro. Muchos estuvieron ahí, otros tal vez no lo presenciaron, pero todos fueron tocados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Nos enseña la palabra de Dios de esta manera, hermanos. Cuando estaba predicando el apóstol San Pablo, nos enseña la palabra de Dios que fueron compungidos y le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Señores, ¿qué haremos para poder ser salvos? Y el apóstol Pedro les dijo, ¿qué les dijo, amados hermanos? ¿Quiere usted saborearlo? Abra su Biblia, pues, en el capítulo 2, verso 22 en adelante, vamos a hacer una lectura. En el verso 36, perdón, al verso 39, 38, perdón. Dice así la palabra de Dios. 36. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36 al 38, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel,
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos cosas fundamentales: arrepiéntanse y bautícense. No estaban cambiando los fundamentos de las enseñanzas gloriosas del Señor Jesús. Porque cuando el Señor dio instrucción clara a sus discípulos, ¿qué les dijo? Vayan y prediquen el Evangelio. Y primero, el que creyere. Y cuando tú crees, es porque te has arrepentido de tus pecados. Al que creyere, y dice, y fuere. No, el que creyere. Y fuera bautizado. A ver, leámoslo. Primeramente dice: al que creyere y fuere bautizado, será salvo, dice. Mas el que no creyere, será condenado. Así dice el texto, ¿verdad? Amén, amén. Entonces está hablando los dos fundamentos. De la misma manera, Pedro lo presenta de la misma manera. Entonces ellos no estaban cambiando absolutamente nada. Ahora, a partir de esa experiencia maravillosa en la que se convirtieron y fueron bautizados, en la primera predicación del apóstol San Pedro, ¿cuántos fueron, amados hermanos? ¿Cuántos fueron convertidos? 3,000. Y en su segunda predicación, 5,000. Bueno, pero ahora mi pregunta es: cuando creyeron, ¿ahí quedó todo? Yo creo que fueron bautizados. Yo creo que fueron bautizados, ¿verdad? Los 3,000, los apóstoles, ahora predicando la palabra de Dios, y todos los discípulos del Señor se dieron la tarea de proclamar al Cristo resucitado. Y amados hermanos, siendo salvas miles y multitudes de almas, además de los múltiples también milagros y maravillas que seguían su predicación, porque se acuerda usted que la predicación de ellos fue acompañada a ¿cuáles? Milagros, señales y prodigios. ¿Se acuerda usted cuando llegaron, por ejemplo, en el templo La Hermosa? ¿Qué esperaba el hombre? Mire, lo leamos. Es una escuela dominical expositiva, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Se permite que leamos más texto de la palabra de Dios. Amén. Capítulo 3 del libro de Hechos dice: Pedro y Juan subían juntamente al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. ¿Para qué? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, ¿verdad? Recibir de ellos algo, pues. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Gloria a Dios. No tenían tal vez riqueza, no se preocupaban por una mansión, ¿verdad? Ni se preocupaban por un carro último modelo, y ni tenían, amados hermanos, riqueza. Pero les aseguro que lo que tenían era mucho más valioso que las cosas terrenales. Amén, amén. Gloria a Dios. Por eso ellos dijeron: no tenemos esas cosas materiales, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Este hombre
no necesitó de médicos, ni necesitó de una operación. Nada más se necesitó usar el nombre del Hijo de Dios y al mismo instante se levantó para la gloria del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y por esto, mis amados hermanos, por esto precisamente, en el capítulo 4, verso 1 al 12, los apóstoles tuvieron problema, ¿verdad? Porque dice aquí la palabra de Dios, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, dice la palabra de Dios. Resentidos de que enseñase al pueblo y anunciasen en Jerusalén la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, dice la palabra de Dios. Vamos a ver un poquito más. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Amén. Qué hermosa palabra, hermanos. Qué explicación también daban ellos, ¿verdad? Bueno, cumplimiento, amados hermanos. Así pues, se cumple también lo que el Señor les había comisionado. Porque el Señor antes había dado un mandamiento a sus discípulos. Y usted lo conoce bien. En Mateo 28, en sus versos 19, ¿qué dice la palabra de Dios? De memoria, hermanos. De memoria. ¿Qué dice la palabra de Dios? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y amados hermanos, hubieron cosas en aquel tiempo y el Señor se los permitió. Hubieron persecuciones y todo eso ayudó precisamente para la expansión del Evangelio. Empezaron a ser perseguidos, pero eso, amados hermanos, ayudó también hasta nosotros ha llegado el Evangelio. Gracias a Dios. Amén. Y ahora lo hemos expresado. La persecución para los cristianos ya está. Ya está. Si usted se va a España y predica libremente como estamos predicando ahorita, no hay ese permiso. No hay ese permiso. Y el enemigo de vuestras almas, Satanás, ha querido también tapar la boca de la iglesia últimamente. Pero, amados hermanos, ¿dejará usted? ¿O usted también atenderá
lo que el Señor Jesús comisionó. Porque la iglesia debe también seguir predicando al Cristo resucitado. El Señor nos enseña dar de gracia lo que ¿qué? Lo que de gracia recibiste. Nosotros no pagamos por obtener esto, es por pura misericordia del Señor. Pero el Señor nos dice, hay que dar también de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces la iglesia debe, amados hermanos, debe de seguir hoy en día los mismos pasos. Los apóstoles siguieron las pisadas del Señor y nosotros, por decirlo así, debemos de seguir también las pisadas de los apóstoles. Ellos fueron testigos del poder de Dios. Ellos fueron testigos del Señor. Pero cuando hablamos del testigo, amados hermanos, no estamos hablando de cualquier palabra. Testigo quiere decir que ellos estuvieron dispuestos de morir por causa del Evangelio. Eso es, mis amados hermanos. Ahora, si bien es cierto, son muchos los beneficios de la resurrección de Cristo. Son muchos los beneficios. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo, amados hermanos, vino para dar ¿qué? Vida en abundancia. Amén. Hemos creído en el Señor Jesucristo. Él dijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque vida eterna prometió el Señor Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, dice el Señor. Amén. Es lo que dice el Señor en su palabra. Entonces son muchos los beneficios que hemos recibido, tanto presentes, mucho más en el futuro. Porque un día le veremos cara a cara. Nos dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, tu responsabilidad y mi responsabilidad es purificarnos, porque Él es puro, dice la palabra. Gloria a su santo nombre. Aleluya. Gracias a Dios, amados hermanos. Entonces, que este gozo no se quede aquí. Que este gozo siga adelante, amados hermanos. Siga adelante. Exaltemos al Señor. Exaltemos su poder. Amén. Exaltemos su gloria. Amén. Exaltemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias a Dios. Amados hermanos, sabiendo por experiencia personal que Cristo ha resucitado de los muertos, prediquemos esta gloriosa verdad. Proclamemos y anunciemos su grande amor, su grande poder. Que el gozo de aquellas mujeres que corrieron a dar a conocer la noticia de la resurrección de nuestro Señor sea también nuestro gozo. Como dijo mi hermana hace un momento, y lo vuelvo a repetir, se está cortando el tiempo, mis amados hermanos. Estamos en la recta final. El tiempo está por terminar. Cristo viene pronto. Prediquemos pues su verdad y si somos hijos de Dios, obedezcamos su precioso mandamiento. Concluimos con esta porción de la palabra de Dios que dice así en el Evangelio según San Mateo. Pónganse de pie. En el capítulo 28, de sus versos 18 al 20, y dice el Señor así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las etnias de la tierra, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Padre amado, Gloria a su nombre. bendito seas. Gracias, Señor y mi Dios, por tanta bendición que nos permites, Padre.